Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, por tres razones. Ojos verdes, le gusta caminar por las montañas y ronca de noche. Pero más de eso, hoy vamos a hablar sobre cómo el Ecuador está volviendo a ser el país del pasado a zancos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo fue posible? En medicina nosotros le llamamos a esto reacción rebote. La reacción rebote se produce, por ejemplo, cuando usted tiene un fuerte dolor. Y en ese fuerte dolor que tiene en el brazo, usted inyecta un corticoide. Ese corticoide tiene un efecto inmediato, espectacular. Se va el dolor, pero pasa el efecto del medicamento y sucede lo contrario, viene con más fuerza. Estamos viviendo el retorno del Ecuador a ser el país del regionalismo, el país de las autoridades corruptas. Para muestra, voy a ir despacito mencionándoles a ustedes hoy cómo yo he vivido esa corrupción. Los puestos de policías han vuelto a ser lo que eran antes, que le decían a un policía: usted va a ser el que va a guardar la entrada de Esmeraldas. Pero cuando vea un camión con madera, cuando vea un carro con cocaína, cuando vea un vehículo sin luces, cuando no tengan licencia, cuando vea un camión que está sospechoso porque el chofer no cumple con todas las normas, usted negocia con el tipo, le pide plata, si no le da le mete a la cárcel, porque usted aquí tiene que reportar tanto. Cuando yo, después de que denuncié un robo en SAME y, y el fiscal de causas rápidas no hizo nada, ni la policía hizo nada, por más que me quedé un mes insistiendo: este es el ladrón, este es el otro ladrón, viven a 50 metros míos, fueron a vender la mercancía, no pasó nada. Pero yo molesto, levanté mi clínica, levanté mi vivienda, todo en un camión. El camión salió de la carretera y era víspera del día 9 de octubre del año 2017. Los policías habían salido a las carreteras a hacer lo que siempre hacían antes: ver si le podían encontrar cualquier cosa al conductor de un vehículo y sacar plata para la fiesta. Y efectivamente le hicieron problema, pero el chofer había sido un joven muy inteligente, tenía la ley en su celular y le enseñó la ley al policía, y el policía tuvo que ceder y dejarle pasar. El fiscal, les cuento, el día 24 de noviembre del año 2016, por defenderle al actual presidente que está en el poder, en una reunión que teníamos en SAM, en el restaurante El Ajicito, ahí junto a Casablanca, donde están los pelucones de Quito y los pelucones del país, con sus casas de lujo y sus piscinas, estábamos reunidos con los pelucones. Y los pelucones eran del Partido Social Cristiano y del Creo. Tuvimos una discusión porque le acusaban al actual presidente de que era un oportunista vividor, sabido. Y yo lo defendía a capa y espada. Le acusaban de haber sido un figurín que solo se asomaba a la hora de entregar a los viejitos algún colchón, una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Pero que realmente la identificación de los discapacitados, de los aislados del país, de los viejitos abandonados, no lo hacía él, lo hacían los médicos cubanos que habían llegado expresamente como una cooperación de Cuba, que traducía una experiencia que tuvieron en Nicaragua y que la ponían en práctica en Ecuador. Pero el vicepresidente era la figura porque era inválido, y claro, aparecía como el inválido que luchaba por los otros que estaban en la misma situación que él o peor. Yo no.
aceptaba de ninguna manera eso. Me decían, el que dirigió todo eso y el que lo hizo todo fue un ex admirante de la Marina. Y son los militares ecuatorianos los que han hecho realmente la gran obra. No este señor vicepresidente. Él es un figurete. No, señores, ustedes están mintiendo. Ve, para que te des cuenta, él se fue a vivir en Ginebra y se daba la gran vida, señor. No se fue solo, se fue con su familia y la pasó chévere, con la plata de los ecuatorianos, no con la plata de las Naciones Unidas, ganando un sueldo, ganando custodia, empleados y todo, viviendo bien. ¿Y para qué? Para figurar, porque se suponía que lo preparaban para ser el candidato sucesor de Correa. ¡Mentirosos! ¡No es cierto! Él nunca nos va a traicionar. Cuando regresó, nos traicionó. Pero los que me estaban discutiendo en esa mesa, me esperaron en un camino, allá en Sami, cerca del puentecito, donde está la entrada a la playa. Me atacaron con un botellazo en la nuca. Me fracturaron el maxilar, tengo hasta ahora el hueco aquí, comparado con el de acá. Me despedazaron toda la boca. Mañana me entregan la dentadura. Me patearon en el piso y me abrieron. Tenía una vieja cicatriz, la reventaron y por ahí tuve una hernia que me tuve que ser operado. Me escapé de morir por defender al señor presidente. Fui al partido Alianza País y le dije, señores, de acuerdo a la ley, ustedes tienen la obligación de defender a sus afiliados. Yucaso, señores, nadie me ayudó de Alianza País. Pero no solo eso. Después de eso, mientras me operaban, denuncié la corrupción interna que había en el Seguro Social Campesino, la institución en que yo trabajaba, y denuncié que las auxiliares chantajeaban a los pacientes para recibir turnos y atención médica, que los médicos falsificaban la información para cumplir con el requerimiento del número de pacientes, que las trabajadoras sociales organizaban las bases del partido MPD y exigían a los afiliados que paguen las cuotas para las movilizaciones y para sostener a la dirigencia del MPD, el partido marxista-leninista maoísta del Ecuador. Eso significó que me sacaran del Seguro Social Campesino. Miren, en la provincia de Esmeraldas, donde el Seguro Social Campesino es controlado por el MPD, igual que la prefectura, y donde le atacan ahora al presidente, en esa provincia donde reinaba la corrupción, de donde era la familia de Anuseli, del hombre que fue denunciado, donde estuvo la única asambleísta de Alianza País destituida por corrupción, donde estuvo el jefe del partido, que al mismo tiempo dirigía el agua potable, destituido por corrupción. En esa provincia yo perdí mi trabajo por denunciar la corrupción. Pero fui donde la viceministra, la ministra de Relaciones Exteriores, que dirigía la Comisión Anticorrupción, y le dije, señora, estas son las formas de corrupción que existen en el Seguro Social Campesino. Se tiene que cambiar esto, porque desde los dirigentes exigen plata, se cogen la plata, se autoprestan, y cuando no pueden devolver, hacen fiestas, hacen asambleas, y el que no viene es multado, y de esa manera recogen la plata de nuevo para devolver a los afiliados. Todo esto lo denuncié. ¿Y saben qué conseguí? Que ni me despidieran y después no me requieran, ni siquiera me quieran reconocer los viáticos, porque fui contratado en la provincia de Pichincha, pero trabajaba en la provincia de Esmeraldas. Esta es la corrupción que vivimos. Entonces, en esta corrupción
Se utiliza la palabra corrupción para denunciar a los enemigos del gobierno, a los enemigos del presidente. Al presidente le estorbaba Jorge Glass, porque era la figura que respaldaba a Rafael Correa. Como buen quiteño, ustedes tienen que entender, yo soy quiteño, y los quiteños tenemos dos cosas que nos reprocha, mi mujer me reprocha toda la vida. La una es la hipocresía, y la segunda es que somos mentirosos. Nuestro personaje de la ciudad se llama el Chuya Quiteño. Era un individuo que no tenía ni para vestirse, pero se hacía pasar por el gran magnate de la ciudad. Y le cantamos a Chuya Quiteño. Y sabe, cuando un quiteño quiere despedirle, o una quiteña quiere despedir a una empleada costeña, le acusa de ladrón. Cuando le llama a un venezolano a que venga a trabajar, le hace trabajar 3 días y no le paga. Este es el gran problema que tenemos. Nuestro presidente nos traicionó. Y nos traicionó como traicionamos nosotros, los quiteños. Porque él es quiteño, nacido accidentalmente en la Amazonía. Sus padres eran quiteños y él vivió toda la vida en Quito. Y nos traicionó como nosotros acostumbramos a traicionar. Por eso, desde la época de 1740, un sacerdote, Juan Bautista Aguirre, dijo que en Quito se nace, el niño miente, el viejo miente y hasta el cielo miente. Usted va a una oficina pública y le van a decir, regrese, ya le vamos a tener su papelito. Ponga un anuncio en el periódico de que arrienda un cuarto y le van a decir, no se preocupe, ya le voy a llamar y enseguida regreso. Va a cualquier lugar y siempre va a encontrarse con un problema. Tenemos que mentir. Esta cultura hoy se apropió del Estado y convirtió a la mentira y a la traición en política de gobierno. Imagínense ustedes que lo que era correcto era que para vicepresidenta se eligiera a una persona que nunca traicionó a sus principios. Por ejemplo, Cynthia Viteri. Ok, es de derecha, sí, pero no traicionó a nadie. Pero él escogió para vicepresidenta entre 3 candidatas que habían traicionado, que habían hablado, le besaban los pies a Correa. Pero después, ¡ay Dios! El enemigas del Correa. Se institucionalizó el servilismo, la villanía, la cobardía. Hoy, de 70 asambleístas de Alianza País, 19 mantienen su línea política, su fidelidad, la causa por la que fueron elegidos. Todos se pasaron al otro lado. ¿Pueden ustedes imaginarse unas elecciones como las que van a haber, una votación, donde todos los partidos políticos están por el sí? Y no haya uno, porque hasta el partido único, el partido de Rafael Correa, fue robado por el vicepresidente y actual presidente. Es un robo, como le robaron la vicepresidencia. Y le acusan a Glass de todo. No es el primero que es acusado. Fue acusado también Noboa cuando fue presidente y lo metieron a la cárcel. Fue acusado también Lucio Gutiérrez y lo metieron a la cárcel. Porque aquí todo presidente es ladrón y es acusado. Y después se dice, no ha sido, nos hemos equivocado. Pero primero ya a la cárcel. Cuando pasen los meses tendrán que sacarle a Glass. ¿Saben por qué? Por una sencilla razón. Se le acusa no porque tenga alguna cosa que haya robado. No está nada comprobado, no se ha robado nada. Es más, los regalos que le hicieron están en el Palacio de Gobierno. Le acusan por asociación ilícita. Es más o menos como que a un padre le metan a la cárcel porque el hijo se le robó el carro y atropelló a una persona. Y le vengan y le acusen de
Usted no crió bien a su hijo, usted crió un sinvergüenza, un pícaro, un criminal, un asesino, por eso atropelló a una persona y usted tiene que pagar por lo que hizo su hijo. Oye, le acusan porque el tío ha robado. Esa es la característica de la situación. El no significa algo muy importante. Significa rechazar la traición, la cobardía, la mentira. El no significa rechazar lo que se viene después de que gane el sí. ¿Sabe lo que se viene después de que gane el sí? El regionalismo. Porque el no posiblemente triunfe en la sierra, pero el sí, perdón, el no va a triunfar en la costa. Eso es innegable, porque hay un sentimiento contra Quito, porque Quito concentra el 40% de todo el presupuesto regular del país. Aquí se pagan 2.800 de los 6.000 millones de dólares que cuesta el combustible, porque los quiteños quieren tener carro para él, para el hijo y para el perro. Y los carros en el Ecuador los pagamos todos los ecuatorianos porque existe un subsidio a los combustibles. Entonces, la mitad de todo el combustible que es un carro es pagado por todos los ecuatorianos. Con eso ya tiene usted pagada la cuota del automóvil. Esto se suma a que Quito tiene la mayor cantidad de jubilados, la mayor cantidad de empleados públicos. Entonces, ¿dónde está toda la plata de los ecuatorianos? En Quito. Y ese es el gran problema que tenemos. Hemos creado una capital donde realmente existimos un grupo de personas que ya vemos que esta ciudad está invivible porque no se puede ni respirar ni transitar en ella. Donde lo más valioso que ha llegado a la capital son los migrantes, comenzando por los venezolanos, con los cubanos, con los colombianos, con los costeños, con los provincianos, con todos los chagras. Ellos son los que realmente mueven la economía de la ciudad. Pero aquí seguimos los aristócratas diciendo que nosotros somos los chéveres. Y es mentira. No tenemos ni siquiera héroes quiteños. Porque los héroes de la independencia que tenemos del 10 de agosto ni siquiera eran héroes. Eran millonarios a que se negaban a aceptar una ley que ya el rey lo había hecho en la época de 1540, cuando vino la guerra de Ñaquito, y se levantaron contra el concertaje. Querían seguir teniendo indios conciertos, y como no les gustó la ley que obligaba a que dejen a los indios conciertos, se levantaron contra España y les obligaban a pagar impuestos porque España se había quedado sin dinero por la invasión de Francia. Pues esos son nuestros héroes, los terratenientes que se negaban a liberar a los indios. Y vinieron y los mataron. ¿Por qué? Porque se amotinaron. No, porque querían un país libre, una nueva república. No. Se amotinaron porque simplemente no querían liberar a los indios. Y les dolió cuando vino Eloy Alfaro y les quitó los indios y liberó a los indios de las haciendas y abolió el concertaje. Y así todo. 10 años después lograron revertir la cosa con un traidor llamado Leonidas Plaza, un general de Alfaro, que les devolvió el porcentaje. Y fue recién en los años 60, cuando ya el Che Guevara apareció y se temía el comunismo en Ecuador, que se abolió el concertaje. Antes todos los indios nacían con deudas que venían desde los bisabuelos y tenían que pagarla por toda la vida. Esa es la verdadera historia de nosotros. Entonces, estamos en una situación en que este país va a aparecer el regionalismo. Ya no va a poder ser el presidente de todos, como dice la propaganda. Tampoco va a ser el presidente de todos, porque realmente fue un error la consulta. El error más grave que cometió. El error que nos divide a los ecuatorianos. Por eso, señores, votemos por el no. Porque el no significa
Que si gana el no, que él seguirá gobernando 4 años más. Tendrá la oposición mucho problema, nosotros que estamos en oposición, mucho problema en conseguir una asamblea constituyente para destituirlo, etcétera, etcétera. Pero ya no podrá ser que este país sea repartido entre los 20 partidos políticos que le apoyan y todos los medios de comunicación que le apoyan, que todos quieren una tajada del pastel. Ese pastel ya no va a poder ser, no se van a poder llevar y no podrá devolver a la UNE todos los colegios ni todas las universidades, después de que toda la vida ellos, durante 2 meses, cuando entraba el ciclo de sierra, y 2 meses cuando entraba el ciclo de la cosa, 4 meses al año tenían de promedio de huelgas cuando ellos dominaban la educación en el Ecuador. Y lo mismo la salud. Y lo mismo cuando ellos dominaban Petroecuador. Eso ya no puede continuar. No voten por él. Y defendamos. Correa se ha convertido ya en un defensor, no solamente un héroe, un defensor. Ya no es solamente, entiendan, hay personas y países agresores, hay personas y países agredidos, y hay personas y países defensores. Seamos todos defensores de los ecuatorianos, como lo es Rafael Correa en este momento, de expresidente a defensor. Muchas gracias.